Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Alberto Hurtado. Alberto nace en Viña del Mar el 22 de enero de 1901. Luego de una económicamente difícil infancia y juventud, estudia leyes en la Universidad Católica de Chile y posteriormente ingresa a la Compañía de Jesús, donde es ordenado sacerdote a los 32 años. En 1941 es nombrado asesor de la Acción Católica. Luego crea el Hogar de Cristo y comienza su gran labor en favor de los desposeídos, dedicándose también activamente a los jóvenes. Muere el 18 de agosto de 1952. Iniciamos nuestra celebración cantando. Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Pedimos siempre al Señor que nos acompañe con su palabra, que nos dé la fuerza necesaria para seguir luchando y sobre todo para salir siempre victoriosos en el camino de la fe. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que amándote en todo y sobre todo podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Jueces. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres,
que los había hecho salir de Egipto fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores, que los despojaron. Los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor, y no pudieron oponerle resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y lo salvaba de las manos de sus enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había mandado. Se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron para ellos una trampa. Sacrificaron en honor de los demonios a los hijos y a sus hijas. Acuérdate de mí, Señor. Se marcharon con sus acciones y se prostituyeron con su mala conducta. Por eso el Señor se indignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Acuérdate de mí, Señor. El Señor los libró muchas veces, pero ellos se obstinaron en su actitud. Sin embargo, Él miró su aflicción y escuchó sus lamentos. Acuérdate de mí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuál es?, preguntó el hombre. Jesús le respondió:
no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosísimo, ¿verdad? Aquí nosotros estamos hablando, famoso, ¿verdad? Se dice así el joven rico, ¿verdad? Pero yo pienso que ya es mucho más que un jovencito, porque él dice, desde joven yo ya hice todas estas cosas. Entonces, queridos amigos, aquí el Señor verdaderamente nos está invitando a no quedarnos simplemente en la ley por la ley. Algunos pues se quedan y piensan, o pensamos, yo también me tengo que incluir porque una vez me sucede también a mí, que porque ya cumplí, acumplima, entre comillas, acumplima peñande yarandie. Entonces, se ya jama, de tu paope, se ya genduma, tal cosa, se ya poma un acto ahí de caridad, vete imboria june, etc. Agora que tu llegas a monda, y que tu llegas a se ya pu, y que tu llegas a se infiel, y que tu llegas a ya pola, ya posea, etc. Entonces, contra eso, queridos hermanos, hoy el Señor nos está hablando cuando nos habla de esta anécdota, ¿verdad?, que le pasa a Jesús con este muchacho o con este joven o con este señor, ¿verdad? Se le acerca un hombre, maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Se dan cuenta? ¿Qué obras? El ayapota, obras, solamente obras. Evidentemente que no podemos negar que la caridad, que las obras son muy importantes. Pero detrás de esto, queridos amigos, para llegar a las obras tenemos que mirar lo que lo mueve. ¿Qué es lo que te mueve para vos hacer estas obras, para hacer la caridad? La vez pasada estaba hablando ahí con algunos masones, ¿verdad? Y justamente ellos insisten mucho, padre, pero nosotros somos exalumnos ahí del colegio religioso, PEA, que amoa, oreros homisajabe, nosotros somos católicos y nosotros hacemos mucho bien. Muy bien, te felicito, ya por todo lo que vos quieras. Y después le meten a sus hijos de chiquititos, ¿verdad? En demolé, que esto, que aquello, porque son líderes, que esto, que aquello. No, queridos hermanos, ¿saben qué? No son las obras simplemente, sino que justamente lo que el Señor después, yo todo esto ya hice, llegó a Yapopama. ¿Dónde está el problema, queridos amigos? Que siempre la iglesia, los documentos de la iglesia, muchos documentos, ¿verdad?, salieron con respecto a esto. Es que la masonería en un momento, cuando se dio cuenta, porque era lucha de poder en realidad contra la iglesia en ese momento, porque la iglesia tenía el poder espiritual y el poder también, vamos a decir, laical, o sea, del mundo. Entonces viene la puja, pero no podía competir. ¿Por qué? Y no podía competir porque la fuerza espiritual es demasiado grande. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con María y con Marta? Marta viene ahí, obras. Jesús, decile ahí a mi hermana María que venga y que me ayude. Tú cocinar, que venga aquí a cortar el ajo, la cebolla, no sé, que prepare agua caliente. Tú, a ver, así me digo a mí. Marta, tú te preocupas mucho en las obras, en hacer las cosas. Antes de hacer las obras, estos gestos de caridad, tenés que entrar en lo que está haciendo María. Primero hay que escuchar. María eligió lo esencial y lo fundamental. Es decir, escuchar, saber qué es lo que yo tengo que hacer.
Porque hay muchas personas, como le estoy diciendo, queridos hermanos, que piensan que porque hicieron una horita, porque le dio a este, le dio a aquel, platita, pero a esto ya mondá, esto ya. Entonces quiere decir que vos estás haciendo una obra falsa. O si no, algunos que son muy generosos, pero con la plata ajena, no con su plata. ¿Entendiste? No es con lo que vos ganaste y sudaste. ¿Entiendes? Upea con lo vale a de ya no debe. Y eso es lo que te está queriendo decir aquí. Y justamente miren lo que le pasa al joven, porque él aquí viene y le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué obras tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Añade Yara, bueno, ¿cómo es que me preguntas qué es lo que tienes que hacer de bueno? ¿Cómo es eso? Depende de igual, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, le presenta las dos imágenes, las dos piernas sobre las que nosotros tenemos que caminar, queridos hermanos. El aspecto de la espiritualidad, que es el convencimiento y es el adherirnos totalmente al Señor. Entonces, el asunto es que toda esta gente que después va a la masonería, ellos no conocen la teología, no hay la Biblia. Y yo les puedo decir, pues yo soy doctor en Biblia. Y así, ¿qué cosa dicen? Interpretan de cualquier manera. Pero por favor, hay que entender entonces lo que significa verdaderamente. Y entonces ahí está el espíritu verdadero en la interpretación, no lo que se te viene a la cabeza. Entonces, esto es lo importante, la espiritualidad, lo que Dios verdaderamente te está diciendo para que vos puedas dar el paso esencial después a la caridad. Pero eso sí, los dos, queridos hermanos, o si no quedamos rengos. Como también, si yo insisto solamente en el aspecto espiritual, Lutero justamente, sola escritura, la espiritualidad, ¿verdad? Que está bien, él le sigue mucho a San Agustín, pero no entiende verdaderamente que cuando uno se aferra a Jesucristo, sí o sí, las obras. Hay que leer la carta de Santiago que justamente te pone el equilibrio. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré por medio de mis obras, te voy a mostrar la fe que tengo en el Señor. Pero son las dos piernas, queridos hermanos. Así que entonces tenemos que entrar en lo que se llama el aspecto espiritual, pero que significa el aspecto doctrinal. Hay que leer a Benedicto XVI. Yo les invito, queridos hermanos. Este es uno de los grandes, yo ya le llamo, este es uno de los grandes padres de la Iglesia, le digo yo. Discúlpeme si estoy diciendo una herejía, ¿verdad? Pero Benedicto XVI, si ustedes leen, yo he trabajado muchísimo con sus obras, ¿verdad? En el momento del doctorado también, ¿verdad? Por eso es que uno descubre estos elementos que tienen que caminar juntos. Si no lo hacemos caminar juntos, entonces nos fanatizamos. Yo con Dios yo veo angelitos, yo esto y aquello, lleva. Pero ya pitado bebé. A ver, ya haya, ya por la ya posea. Seguimos corruptos, seguimos entonces con la misma cosa. Juramos ante la Biblia y decimos, y luego me regaló no sé quién, me regaló esta Biblia, que esto, que aquello, como si fuese que eso es lo que a vos te va a salvar. Por eso él dice, y esta pregunta de este joven es una pregunta capciosa que está haciendo el autor sagrado, el que está escribiendo. Porque upea esa casea a su pueblo, a su gente, a los que están ahí. Quiere decir que estos se jactaban mucho de decir, fariseos, todas esas cosas, ya por pama. Entonces, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera, etcétera. Muy bien. Cosas externas. Entonces Jesús le baja la caña. Entonces, ¿sabe qué? Tu espiritualidad tiene que ir mucho más allá. Despréndete de ti mismo. O sea, ¿cuál es tu objetivo de vida? Hering, un gran teólogo sobre la moral, un alemán, 1970 más o menos, él justamente dice, ¿cuál es tu opción fundamental? ¿Cuál es tu función, tu opción fundamental? Porque si tenés esa opción fundamental, todas tus coordenadas de la vida van a estar organizadas y dirigidas de acuerdo a esa opción fundamental. Y por eso, al final de cuentas, dejar todo, ven y sígueme, termina diciendo, quiere decir que nuestra opción fundamental es Jesucristo. Y todas nuestras coordenadas que haremos después irán en función de los mandamientos, de las palabras y de las exigencias
de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que esté despojado de intereses personales y tenga la libertad de ponerse al servicio del reino, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que guarden los mandatos del Señor y compartan con los pobres las riquezas del amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros, para que siempre procuremos alcanzar la vida eterna desde la solidaridad y el amor al prójimo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, a una sola voz con los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo
están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando te digo, aquí estoy. Tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada
Oración final. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será